Muy buenas a todos, bendiciones en el Eterno y a través de su amado Hijo. Voy a dar unos 3, 4 videos acerca de lo que es la ley y la gracia. Porque hoy en día hay un suscitado problema o debate acerca de lo que es la ley o es la gracia. Entonces voy a tratar de explicar en 2, 3 videos para poder tener claro acerca de este concepto. Bien, todo parte desde el Edén. Aquí en el Edén el hombre fue expulsado, como ya lo he hablado en otros videos en YouTube. El hombre fue expulsado del Edén, ¿sí? Para que no comiera el árbol de la vida porque ya estaba en pecado, ¿sí? Ya estaba en pecado. Fue expulsado del Edén. Y entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado fue el que aisló al Eterno con los hombres. Entonces los hombres comenzaron a recorrer este trayecto de la vida, recordándoles también que los únicos que sintieron el pecado en sus cuerpos y entendieron que después de estar de una situación limpia a pasar a algo sucio, inmundo, fue Adán y Eva, porque ya sus hijos no sintieron el pecado, porque ellos nacieron bajo esa condición de pecador. Bien, y los hombres comenzaron a reproducirse en sus generaciones y era algo natural en la vida de los seres humanos. Aquí están estos versículos, ¿sí? Donde pueden leerlo y ustedes entenderán lo que pasó aquí. Y aquí sucedió todo el problema del pecado del hombre. Aquí están todos los versículos. Bien, entonces el hombre fue expulsado de la presencia del Eterno. Voy a correr un poco la cámara. Bien, aquí viene lo que es Abraham, ¿sí? Y ya está otro tema acerca de lo que es la fe. Pero lo que yo me vengo a referir es a que el Eterno sacó a una nación o formó una nación dentro de las miles de naciones del mundo, ¿sí? Y las hizo real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que dicen las escrituras. Iba a hacer una obra con ese pueblo, sacándolos de la idolatría y sacándolos de la ignorancia del mundo. Pues bien, era con un plan. Ese plan era de llevar a cabo un pacto con ellos, ¿sí? El primer pacto con el pueblo de Israel en cabeza de un mediador, el cual es Moisés. Bien, aquí Moisés sube a la montaña, al Sinaí, y se le da la tabla con los mandamientos. Esos mandamientos, los primeros mandamientos fueron la ley espiritual, escrita en tabla de piedra. Luego a él se le dicta las otras leyes. En total son 613 leyes que están divididas en la ley sacerdotal, la ley civil y la ley espiritual. Pero ¿cuál era el objetivo de la ley? El objetivo de la ley era mostrarle al hombre que tenía un problema que se llama pecado, porque el hombre no entendía lo que era pecado. Ahora, con la ley, sí entiende lo que es pecado. Aquí están. Vamos a los versículos en los cuales me apoyo con esta idea. Nos vamos a
Romanos 15:13. Perdón, 5:13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Vámonos a Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión de la ley. O sea, que los seres humanos, antes de Moisés, no había pecado, porque la manifestación del pecado la saca a reducir es la ley. Había en ellos pecado, pero no eran conscientes de ese problema que tenían. Pero la ley espiritual saca a flote lo que los hombres somos, pecadores. Esa era la intención de la ley. Vámonos a las escrituras. Dice en Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Pues sí, mis amados, cuando el Eterno introduce la ley espiritual, le está mostrando a los hombres que tenían un problema, que era el que aislaba al Eterno de los hombres, que es el pecado, porque no entendían lo que pasó en el Edén con Adán. Y ahora la ley sí saca a reducir ese problema, y que solamente el Eterno tiene la forma de solucionar ese problema, porque él ya se había trazado un plan desde el momento que el hombre pecó, y eso es a través de su amado Hijo. Bien, seguimos con los versículos. Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ok? ¿Qué hace la ley? Saca a flote lo que hay dentro del ser humano. Vámonos a Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que la ley espiritual hace revivir lo que estaba muerto prácticamente, que el hombre lo hacía por naturaleza. Pero la ley saca y da a entender que tenemos un gravísimo problema, el cual se llama pecado. Este pecado no podemos nosotros justificarlo delante del Eterno haciendo obritas de justicia delante de Él para creernos buenos delante del Eterno. No, solamente es a través de la fe que se le fue dada a Abraham, pero esa fe es a través de la sangre del Cordero que iba a venir más adelante. Porque esta sangre del Cordero, recordemos que solamente daba paz de conciencia a los seres humanos, a los del pueblo de Israel, por un año. Luego no quitaba el pecado, simplemente por su conciencia era alivianada. Bien, seguimos. Primera de Corintios 15, 56. Vámonos a Primera de Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea, que la ley tiene un poder que ejerce al pecado. Porque las personas que quieren justificarse con la ley serán engañadas, porque
Esto es un aguijón que nos está mostrando diariamente que estamos en muerte, que estamos muertos espiritualmente delante del Eterno. Seguimos con los versículos. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los matriarcas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. ¿Sí ven? O sea que la ley no es para el justo, es para el pecador, para mostrarle que tiene su problema. Todos somos pecadores, todos aquí en la tierra, y esta ley, los judíos, todas estas leyes la pudieran cumplir. El sacerdocio, los rituales sacerdotales, todo lo cumplían a cabalidad y la ley civil, pero menos la ley espiritual, porque ni hubo un hombre en la tierra que podía cumplir esta ley. Solamente era uno que venía a cumplir esta ley, uno perfecto que venía a la tierra a cumplir esta ley, que es el Hijo del Eterno. Sigamos. Miremos Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer cantidad de cositas para justificarnos delante de Él. Hacer dogmas, hacer esto, hacer lo otro. Grupos religiosos que comienzan a vivir de todas estas ideas del sacerdocio de hace 2000 años atrás, creyendo justificar y creyendo que están haciendo y que son mejores que otros grupos religiosos, haciendo todas estas cositas, estos dogmas religiosos. Pero son pecadores, no pueden cumplir esta ley espiritual. Humanamente no la pueden cumplir. Y si no cumplen esta ley espiritual, están jodidos, como todos los pecadores del mundo. Cualquier tipo de pecador en el mundo son lo mismo. Así ustedes hagan cantidad de cosas, guarden un día, hagan esto, hagan lo otro. Pero si son todavía pecadores, esta ley los va a juzgar, la ley espiritual. Recordemos eso. Bueno, mis estimados, en el próximo video vamos a seguir con esta línea.